comunicado Corte Interamericana de Derechos Humanos. El link en la descripción. La reelección presidencial indefinida es contraria a la Convención y Declaración Americana San José, Costa Rica, 13 de agosto de 2021. El 7 de junio de 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión consultiva en respuesta a la consulta realizada por la República de Colombia sobre la figura de la reelección presidencial indefinida en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Puede encontrar el texto íntegro de la opinión consultiva aquí y el resumen oficial aquí. En particular, la Corte se pronunció sobre lo siguiente: a. ¿Es la reelección presidencial indefinida un derecho humano protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos? En este sentido, 2. Resultan contrarias al artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos las regulaciones que limitan o prohíben la reelección presidencial, ya sea por restringir los derechos políticos del gobernante que busca ser reelegido o por restringir los derechos políticos de los votantes. O, por el contrario, 3. ¿Es la limitación o prohibición de la reelección presidencial una restricción de los derechos políticos que resulta acorde a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia? B. ¿Es la reelección presidencial indefinida compatible con la existencia de la democracia representativa en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos? Para efectos de la opinión consultiva, la Corte definió la reelección presidencial indefinida como la permanencia en el cargo de la persona que ejerza la presidencia de la República por más de 2 periodos consecutivos de duración razonable sin que dicha duración pueda ser modificada durante la vigencia del mandato. El tribunal además aclaró que las consideraciones realizadas en la presente opinión consultiva se circunscriben a la posibilidad de reelección presidencial indefinida en un sistema presidencial. Asimismo, la Corte reiteró que la interdependencia entre democracia, Estado de Derecho y protección de los derechos humanos es la base de todo el sistema del que la Convención forma parte y consideró que los principios de la democracia representativa incluyen, además de la periodicidad de las elecciones y el pluralismo político, las obligaciones de evitar que una persona se perpetúe en el poder, y de garantizar la alternancia en el poder y la separación de poderes. En primer lugar, la Corte concluyó que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano autónomo, pues no cuenta con reconocimiento normativo en la Convención ni en la Declaración Americana, y de forma general, en el corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos, en otros tratados internacionales, en la costumbre regional, ni en los principios generales de derecho. Comunicado Corte Interamericana de Derechos Humanos Corte ID-CP 53-2021 Español. En segundo lugar, la Corte señaló que la prohibición de la reelección presidencial indefinida puede ser compatible con la Convención, siempre que esté establecida en la ley. Al respecto, el tribunal explicó que la prohibición de la reelección presidencial indefinida busca garantizar la democracia representativa, por lo que es acorde con la Convención y, tomando en cuenta la concentración de poderes que tiene la figura del presidente en un sistema presidencial, la restricción de la posibilidad de reelección indefinida es una medida idónea para asegurar dicha finalidad. Además, la Corte aclaró que no encontraba otras medidas igualmente idóneas para asegurar que una persona no se perpetúe en el poder y que de esta forma no resulten afectados la separación de poderes, el régimen plural de partidos y organizaciones políticas, así como la alternancia en el ejercicio del poder. Por último, la Corte señaló que la potencial afectación al derecho de la persona que ocupa el cargo de la presidencia a ser reelecta, así como la restricción que esto implica para los votantes son sacrificios menores cuando se compara con los beneficios que trae para la sociedad la prohibición de la reelección presidencial indefinida. Por otra parte, respecto a la compatibilidad de la reelección presidencial indefinida con las normas de derechos humanos, la Corte resaltó que la falta de limitaciones a la reelección presidencial conlleva el debilitamiento de los partidos y movimientos políticos que integran la oposición, al no tener una expectativa clara sobre su posibilidad de acceder al ejercicio del poder.
A su vez, la Corte señaló que la permanencia en el poder de un presidente por un largo periodo de tiempo afecta la independencia y la separación de poderes, dadas las capacidades que puede tener de nombrar a miembros de otros poderes del Estado. Asimismo, consideró que el cargo de la presidencia brinda a la persona que lo ocupa una posición privilegiada para la contienda electoral. Mientras mayor sea el tiempo de permanencia en el cargo, mayor será esta ventaja. En la opinión consultiva, el tribunal advirtió que el mayor peligro actual para las democracias de la región no es un rompimiento abrupto del orden constitucional, sino una erosión paulatina de las salvaguardas democráticas que pueden conducir a un régimen autoritario, incluso si este es electo mediante comicios populares. La Corte concluyó que la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y, por ende, a las obligaciones establecidas en la Convención Americana y Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. El texto íntegro de la opinión consultiva puede consultarse en el siguiente enlace: www.corteid.org/webling. Los jueces Patricio Pazmiño Freire y Raúl Zaffaroni dieron a conocer sus votos individuales disidentes. En el marco del proceso, que es ampliamente participativo, se recibieron 62 observaciones escritas por parte de estados, organismos estatales, organizaciones internacionales y nacionales, instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales e individuos. Puede encontrar los escritos aquí. En el marco de la presente opinión consultiva, los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2020 se celebró una audiencia pública de modo virtual, donde la Corte recibió las observaciones orales de 54 delegaciones. Puede acceder al video de la audiencia pública aquí. La composición de la Corte para la emisión de la presente sentencia fue la siguiente: jueza Elizabeth Odio Benito, presidenta, Costa Rica; juez Patricio Pazmiño Freire, vicepresidente, Ecuador; juez Eduardo Pío Grossi, Chile; juez Humberto Antonio Sierra Porto, Colombia; juez Eduardo Ferrer MacGregor, México; juez Eugenio Raúl Zaffaroni, Argentina; y juez Ricardo Pérez Manrique, Uruguay. El presente comunicado fue redactado por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que es de responsabilidad exclusiva de la misma. Para mayor información favor de dirigirse a la página de la Corte Interamericana www.corteid.org.cr o envíe un correo dirigido a Pablo Saavedra Alessandri, secretario a corteid@corteid.org.cr. Para la oficina de prensa contacte a Matías Ponce a prensa@corteid.org.cr. Puede suscribirse a los servicios de información de la Corte aquí. Para dejar de recibir información de la Corte y remita un correo a comunicaciones@corteid.org.cr. También puede seguir las actividades de la Corte en Facebook, Twitter, @Corteid para la cuenta en español y Yacourte para la cuenta en inglés, Instagram, Flickr, Vimeo, YouTube, LinkedIn y SoundCloud.